A veces la economía moderna se siente tal cual como estar atrapado en una de esas cintas de correr. Uf, totalmente. Pero, o sea, configurada a la máxima velocidad. Uno corre hasta el agotamiento absoluto, uno invierte sudor, tiempo, energía mental, Ajá. y luego, al mirar la cuenta bancaria a fin de mes, resulta que, pues, no se ha avanzado ni un solo metro. Es una frustración muy real. Exacto, hay un desgaste genuino en esa rutina de generar ingresos solo para verlos desaparecer casi mágicamente en facturas y gastos corrientes. Y la pregunta que inevitablemente surge cuando se llega a ese punto de, digamos, saturación, es ¿por qué ocurre esto? Claro, ¿dónde está la falla? Sí, ¿cuál es el error en el sistema? Y más importante aún, ¿cómo apagamos esa máquina? Es una imagen muy precisa para describir el estancamiento financiero de hoy en día. Y lo verdaderamente revelador de todo esto es que esta sensación de asfixia económica, este espejismo de correr sin avanzar, no es culpa exclusiva de la inflación moderna. Ah, no. No, ni de la era digital ni nada de eso. Es una falla, digamos, psicológica y sistémica que ha acompañado a la humanidad durante milenios. ¡Wow! Y justo para llegar a la raíz de ese problema, hoy vamos a realizar una exploración a fondo sobre los cimientos mismos de la riqueza. Así es. El objetivo de nuestro análisis hoy es desentrañar los principios fundamentales de las finanzas personales utilizando una obra clásica súper influyente que es El hombre más rico de Babilonia. De George S. Clason, claro. Ese mero. Y nos vamos a concentrar específicamente en los dos primeros capítulos. La misión aquí, para quienes nos escuchan, no es simplemente repasar un cuento antiguo. No, para nada. Es extraer las mecánicas financieras y psicológicas que explican por qué algunas personas acumulan capital, mientras que otras, o sea, trabajando igual de duro, viven al borde de la quiebra. Y es que el contexto de las fuentes que tenemos hoy es fascinante. La obra sitúa estos dilemas en la antigua Babilonia hace unos 6.000 años. Muchísimo tiempo. Imagínate. Pero no lo hace desde la perspectiva de los reyes o los palacios, sino desde el nivel de la calle. Muestra la brutalidad de ese contraste económico. Ajá. Por un lado, veías una riqueza incalculable, opulenta, y por el otro, la lucha diaria, sudando la gota gorda por la supervivencia básica. Tal cual. Y es ahí, en esas calles áridas del Valle del Éufrates, donde el texto introduce un diagnóstico súper brillante sobre la clase trabajadora altamente calificada. Ok, a ver, vamos a desempacar esto, porque aquí es donde la narrativa rompe con uno de los mitos más grandes que tenemos hoy en día. 100%. Desde la infancia, el mensaje que a uno le dan es, estudia mucho, perfecciona una habilidad, trabaja más duro que nadie y ¡puf! El éxito financiero será inevitable. La fórmula mágica. Exacto. Pero el texto nos presenta a Vansir, un fabricante de carros, y a Kobe, que es un músico. Y ambos son excepcionales en lo que hacen. Vansir hace los mejores vehículos de la ciudad. Los más robustos. Sí, y Kobe tiene un talento increíble con la lira. O sea, son la élite de su oficio. Para quienes nos escuchan, el equivalente actual sería, no sé, una ingeniera de software súper brillante o un médico cirujano de primer nivel. Es una gran comparación. Y sin embargo, ambos están en la ruina total. No tienen ni un centavo para comer. Y ahí yo misma me cuestiono la premisa. Porque si la calidad suprema y el trabajo duro son los motores del éxito, ¿por qué estos dos personajes están en la miseria absoluta? Y lo fascinante de esto es que la respuesta que plantea Clason ataca directamente ese dogma que mencionas. Desde una perspectiva conductual, lo que Vansir y Kobe experimentan es la ilusión del salario. La ilusión del salario. A ver, cuéntame más de eso. Ellos creían que dominar una técnica y trabajar hasta el cansancio mágicamente se traduciría en riqueza. Pero el mercado simplemente no funciona así. Hay una diferencia abismal entre generar ingresos y retener capital. Claro. Vansir y Kobe jamás, pero jamás, buscaron activamente comprender el dinero. Asumieron que sería un subproducto automático de su esfuerzo, como una especie de karma financiero. Es una disonancia cognitiva tremenda, la verdad. Esperan ganar un juego cuyas reglas, pues nunca se han sentado a leer. Exactamente. Es como, no sé, intentar ganar una partida de ajedrez pensando que basta con mover las piezas muy rápido por el tablero. Esa analogía es perfecta. O sea, de pronto se dan cuenta de que han pasado años perfeccionando cómo ganar dinero para otros,
cómo intercambiar su energía vital por unas monedas que inmediatamente gastan para no morir de hambre. Qué fuerte. Sí, han sido trabajadores excelentes, pero digamos unos completos analfabetos financieros. Y el despertar de estos personajes ocurre cuando admiten que la riqueza no es un premio divino ni suerte, es una disciplina totalmente independiente de la profesión que uno ejerza. Y ese golpe de realidad los obliga a buscar ayuda, ¿no? Buscan a alguien que sí domine esa disciplina, que es Arkad. El viejo amigo de la infancia. Ese mismo. Un tipo que, sin ser más inteligente ni trabajar más horas que ellos, logró convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Pero cuando lo confrontan, la reacción de estos profesionales frustrados es súper a la defensiva. Uf, típica reacción humana. Sí, lo acusan de haber sido bendecido por la suerte, por la caprichosa fortuna, como le dicen. Lo cual es un mecanismo de defensa de manual. Atribuir el éxito del otro a la suerte es una forma de eximirse de la culpa. Es como decir, bueno, yo soy pobre porque no tuve suerte, no por mis decisiones. Claro, te quita el peso de encima. Pero Arkad desarma ese argumento en 2 segundos. Él les dice que la suerte repentina, cuando le cae a alguien sin educación financiera, es en realidad una maldición gigante. Totalmente. Él argumenta que el dinero inesperado transforma a la gente en derrochadores que terminan, pues, más endeudados que antes, o en avaros paranoicos que viven aterrorizados de perder un dinero que no saben cómo volver a ganar. Y es algo que vemos todo el tiempo en la actualidad. Sí, todo el tiempo. ¿Cuántas historias no hay de quienes ganan la lotería o reciben una herencia gigante y ¡boom! En 3 años están en bancarrota total? Es estadísticamente altísimo. Sí, y para probarles que no hay ninguna magia de por medio, Arkad les cuenta su origen. Él era un simple escriba que no ahorraba nada hasta que recibe una instrucción de Algamish, un prestamista súper rico. El gran secreto, digamos. Exacto. La regla número 1 que Algamish le enseña en ese trato nocturno se resume en una frase. Una parte de todo lo que gano me tiene que pertenecer. Así es. Y establece que ese mínimo tiene que ser una 10ª parte, o sea, el famoso 10%. Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un segundo. Adelante. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque a simple vista, esta regla suena casi insultante de lo básica que es. Además, ¿acaso no le pertenece ya a una persona todo el dinero que le depositan en su salario? Y ese justo ahí es el engaño central en el que vivimos. Y Algamish en el texto da una respuesta brutal a esa misma duda. Él le dice a Arkad, a ver, le pagas al sastre, Ajá. le pagas al fabricante de sandalias, pagas por tu comida. La cruda realidad es que, si uno se gasta todo lo que ingresa, básicamente está trabajando para todo el mundo excepto para sí mismo. Wow, visto así es fuerte. Es un simple canal de distribución. El dinero entra por tu esfuerzo y sale directo hacia los dueños de los departamentos, las empresas eléctricas, los supermercados. Es una bofetada de realidad tremenda. Si a fin de mes la cuenta bancaria está en 0, en realidad no eres dueño de tu dinero. Eres solo un administrador temporal de los ingresos de otras personas. Exactamente. Básicamente se trabaja por comida y refugio. Y da igual si ese refugio es un penthouse de lujo o una habitación compartida. La mecánica de escasez es idéntica. Por eso ese cambio de chip. El concepto de pagarse a uno mismo primero es tan revolucionario. No es nada más un ejercicio matemático, es un cambio de identidad profundo. Claro. Al separar ese 10% antes de pagar el alquiler o la tarjeta, uno deja de ser un simple conducto y se convierte en un propietario, en un acumulador de capital. Es marcar un límite psicológico que dice, mi futuro vale más que mi impulso de comprar algo hoy. Es como la instrucción de emergencia en los aviones. A ver, ¿cómo? Sí, ya sabes, ponte tu propia máscara de oxígeno antes de intentar ayudar a los demás. Claro, gran punto. Si uno no asegura su propia base financiera primero, se termina asfixiando tratando de mantener al resto de la economía girando con sus compras. ¿Tal cual? Ahora, entiendo perfecto el principio histórico, pero seamos críticos. ¿Qué pasa cuando hoy en día el costo de vida, la inflación y los precios de los alquileres apenas te dejan respirar? Es la queja número 1, ¿sí? ¿Sigue siendo realista exigirle a la gente ese 10%? Es un punto de fricción súper válido. Pero hay una teoría económica detrás de esto, la famosa ley de Parkinson,
que dice que los gastos siempre, inevitablemente, se expanden hasta igualar los ingresos disponibles. Cierto. Si ganas más, gastas más. Exacto. Misteriosamente tus necesidades básicas aumentan cuando te suben el sueldo. Lo que propone el libro no es fingir que la inflación no existe, sino forzar un margen de maniobra. O sea, obligarte a ahorrar. Sí, al sacar ese 10% desde el día 1, obligas a tu cerebro a recalibrar tu estilo de vida al 90% que queda. Es un dolor a corto plazo, sí, pero es el precio del boleto para salir de la rueda del hámster. Y me encanta que el libro no pinta esto como un camino de rosas, porque está lleno de trampas. Arcad, de hecho, sufre muchísimo. Uy, comete todos los errores del principiante. Sí, logra juntar su 10% todo un año. Y, súper orgulloso, agarra todos sus ahorros y comete un error monumental. Le entrega el dinero a Asmur, que es un tipo que fabrica ladrillos, Así es. para que el ladrillero viaje y compre joyas raras a los fenicios y luego revenderlas. Y obvio, como era de esperarse, estafan al fabricante de ladrillos. Le venden pedazos de vidrio inútiles. Un clásico. Todo el año de ahorro de Arcad se esfuma en un segundo. Y aquí es donde presenciamos una advertencia genial sobre lo que hoy en psicología llamamos el efecto halo, o hasta el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Ajá, totalmente. Tenemos esta maña humana de asumir que si alguien es muy bueno en una cosa, digamos haciendo ladrillos, pues mágicamente tiene buen criterio para evaluar diamantes o inversiones bursátiles complejas. Ninguna. Y Algamish lo regaña feo. Le deja una máxima de oro. Nunca le pidas consejos sobre las estrellas a un panadero. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque suena a locura cuando lo leemos de hace 6,000 años, pero hoy la gente hace exactamente lo mismo todos los días. Sí, tristemente. Es el equivalente exacto a, no sé, meter los ahorros de tu vida en una criptomoneda súper extraña solo porque un influencer de fitness la recomendó en un video. O el cuñado en la cena familiar. Exacto. El riesgo no era la inversión en joyas per se. El riesgo fue la arrogancia de ignorar a los verdaderos expertos y darle tu dinero a la incompetencia. Totalmente. Para proteger la riqueza hay que buscar conocimiento validado. Si quieres meterte en bienes raíces, vas con alguien que lleve años en bienes raíces, no con alguien que acaba de ver un tutorial. La ignorancia sale carísima. Arcad pagó la novatada perdiendo su capital semilla por completo. Pero bueno, se levanta, aprende la lección y vuelve a ahorrar otro año. Esta vez hace las cosas mejor y le presta el dinero a un fabricante de escudos para que compre bronce. Ahí sí hay congruencia. Sí, es un negocio lógico dentro del área del prestatario. Arcad le cobra intereses y el sistema empieza a funcionar. Pero entonces, ¡pam!, comete su segundo gran error. ¿Qué es el más común de todos? Agarra todos esos intereses, las ganancias, y se los gasta en banquetes. Compra miel, vino finísimo y una túnica roja lujosísima. Y ahí aparece Algamish otra vez, a regañarlo. Y con toda razón. Algamish le dice una frase espectacular. Le dice que se está comiendo a los hijos de sus ahorros. Me encanta esa metáfora. Básicamente, Arcad estaba matando el interés compuesto antes de que pudiera tomar vuelo. Y a ver, detengámonos ahí, porque creo que el interés compuesto muchas veces se explica de forma súper aburrida. O muy técnica, sí. Sí, y no es solo sumar dinero. A mí me gusta usar la analogía clásica de la gallina de los huevos de oro. El primer error de Arcad fue darle la gallina al tipo que hace ladrillos. Exacto, la perdió. Pero su segundo error fue quedarse con la gallina, ver que puso su primer huevito de oro y en lugar de incubar ese huevo para tener una segunda gallina que ponga más huevos, ¿Se hizo un omelette? se lo cocinó para el desayuno, tal cual. Frenó en seco el crecimiento exponencial matemático. Es una ilustración brillante. Y Algamish le dice que tiene que crear un ejército de esclavos de oro. Cada moneda que uno ahorra es como un empleadito. Ajá. Y el único trabajo de ese empleado es generarte otro empleado y que esos nuevos contraten a más. Al gastarse los rendimientos en lujos rápidos, Arcad estaba despidiendo a su mejor fuerza laboral. Antes siquiera de abrir la fábrica. Así es. El interés compuesto requiere paciencia extrema al principio y sobre todo reinversión total. Pero fíjate, al escuchar tantas reglas estrictas, o sea, guarda el 10%, cuídalo de fraudes, reinvierte todo sin tocar un peso, uno como que siente un rechazo natural, ¿no? Sí, suena pesadísimo. Da la impresión de que para lograr estabilidad financiera se necesita una fuerza de voluntad sobrehumana.
Mucha gente se pregunta si hay que vivir como un monje, sufriendo y negándose cualquier gusto. Y el texto sabe que vas a pensar eso. De hecho, Arcad aborda esto y ofrece una visión de la fuerza de voluntad muy distinta, sin ese toque místico de sacrificio heroico. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo define él? Él dice que la fuerza de voluntad es pura y simple terquedad dirigida. Es proponerte una tarea chiquita y cumplirla. Punto. Da un ejemplo muy bueno de tirar una piedra. Ah, el del puente. Claro. Sí. Arcad dice, si me propongo tirar una piedra al río cada vez que cruce un puente durante 100 días, lo voy a hacer. Y si el día 7 se me olvida, no me engaño a mí mismo diciendo, mañana tiro 2 y ya está. Matemáticamente daría igual, pero psicológicamente no. Exactamente. Él dice, me doy la vuelta en ese instante, regreso al puente y tiro la piedra que toca. Eso es la disciplina, no es cargar rocas gigantes. Es simplemente no mentirte a ti mismo en los pequeños compromisos. Porque si no hay consistencia en esas pequeñas acciones, pues es imposible sostener una estrategia financiera de años. Totalmente de acuerdo. Pero esa disciplina también choca con otra creencia súper limitante de los amigos de Arcad, que es la falacia de la escasez. Uy, este tema es vital. Sí, porque uno de ellos le dice, a ver, Arcad, si todos en Babilonia ahorraran y acumularan, no habría oro suficiente en el mundo para todos. La famosa idea de que la economía es un pastel de tamaño fijo, ¿no? Un juego de suma cero donde si yo gano, tú tienes que perder a la fuerza. Exacto. Y Arcad destruye ese mito de raíz. Él explica que la riqueza crece mágicamente mediante el gasto de energía y esfuerzo humano. Ajá. Pone el ejemplo de construir un palacio enorme en un terreno vacío. Si tú pagas oro por construirlo, ese oro no desaparece de la faz de la tierra. Cambia de manos. Fluye a los arquitectos, a los albañiles, a los pintores. Y al final del día tienes el palacio que vale muchísimo y además la tierra de alrededor ahora vale el doble. El pastel se hizo más grande para todos. Es una defensa hermosa de la creación de valor. Pero, y esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan y se preocupan por obsesionarse demasiado, Arcad hace una advertencia súper clara contra la avaricia. Menos mal, porque de lo contrario parecería que el objetivo es volverse el dragón que cuida el oro en una cueva oscura. Exactamente. La instrucción de Arcad es, el 10% es tu red de seguridad, no lo toques, pero con el 90% restante, disfruta tu vida. O sea, no seas tacaño. Tal cual. Aprenda a vivir bien, compra cosas bonitas, come rico. El dinero es una herramienta para darte paz mental y libertad. No es un dios al que hay que rendirle culto. Si no disfrutas el viaje, no sirve de nada. Ese equilibrio es el verdadero secreto. Y bueno, para consolidar esta exploración a fondo, vamos a resumir las mecánicas de estas tablillas que siguen súper vigentes hoy. Perfecto, repasemos. 1. La transformación de trabajador a propietario pagándose a uno mismo primero, mínimo ese 10%. Ajá, la regla de oro. 2. Proteger ese dinero buscando consejos solo de gente con experiencia comprobada, huyendo del efecto Dunning-Kruger. Nunca le preguntes al panadero sobre las estrellas. Exacto. 3. Poner a trabajar el capital para aprovechar el interés compuesto, dejando que la bola de nieve ruede sin frenarla con lujos prematuros. Tus esclavos de oro trabajando para ti. Así es. Y 4. Vivir una vida equilibrada y disfrutar del 90% sin caer en la avaricia total. Son reglas universales como la gravedad. Es increíble cómo las herramientas cambian. Hoy usamos apps y criptos en lugar de tablillas de barro. Pero la psicología del miedo y la codicia es la misma de hace 6.000 años. Y eso me lleva a una reflexión final. Una idea provocativa que quiero dejar sobre la mesa para quienes nos acompañaron hoy. A ver. Si las reglas del dinero son así de mecánicas, transparentes y hasta, digamos, sencillas, y la naturaleza humana no ha cambiado nada, ¿será posible que toda esta industria financiera moderna, que es súper compleja y ruidosa, esté diseñada a propósito para confundirnos?